En el día de hoy vamos a tocar un tema que sigue afectando y que sí, de alguna manera queremos aplicarlo a nuestra vida, como es el perdón. ¿De qué manera nosotros vivimos el perdonar esas acciones, esas situaciones que son provocadas por nuestras propias conductas, nuestras ideas, nuestras acciones, como es el perdonarse a sí mismo? Hoy sabemos muy bien de que nos cuesta, nos lleva como que a un sentido, a un sentimiento totalmente negativo cuando pensamos en esos errores, en esas situaciones, en esas omisiones quizás que nosotros hemos permitido y que no nos permiten a nosotros actualmente estar bien con nosotros mismos. Entonces el perdonarse a sí mismo es un proceso que también tenemos que vivir. Desde el punto de vista bíblico, Dios cuando habla del perdón, Él habla de un proceso de restauración. Es decir, que Dios nos lleva a nosotros a que nosotros nos transformemos y Él se convierte en el alfarero que nos ayuda con su amor y con su misericordia, y esa misericordia se da y la sentimos nosotros cuando Él nos perdona. Entonces, partiendo de que si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonar nuestros propios errores? Consideremos que somos personas humanas, que tenemos muchos errores, tenemos tantas diferencias y que quizás esos errores, el no pensar, el no considerar la posición real y realmente, o sea, llevar de corazón una buena acción que lleve al otro a reflexionar y ayudar a la otra persona. Si no tenemos claro de que nuestras acciones van encaminadas a hacer el bien, si no lo tenemos claro, por eso quizás llegan y suceden una serie de situaciones que nos afectan y que nos llevan a que otras personas quizás se afecten y que nosotros mismos nos cuestionemos y nos sentamos mal porque hemos cometido un error que hasta el día de hoy, en este momento, nos está pesando. Puede ser la causa de, por ejemplo, que por un error o por alguna imprudencia, algún accidente, y muere un familiar y hasta el día de hoy la persona siente culpa. Es un sentimiento totalmente negativo, pero hay que aceptar de qué forma se puede enfrentar el pensar y el no perdonarse a sí mismo. Primero hay que hacerlo porque nosotros tenemos que liberarnos, tenemos que autoaceptarnos, tenemos que considerar que estamos llenos de cualidades y defectos y que nuestra misma esencia humana nos lleva a tomar decisiones que no son buenas y que afectan y que son muy cruciales en nuestra vida. Entonces, lo primero que hay que hacer para perdonarse a sí mismo, primero es focalizar la situación como tal y llevarla al punto de la verdad. Es decir, de que esa situación la analicemos, la llevemos al punto real, dejando a un lado la culpa, porque el sentimiento de culpa lo sentimos es porque no asumimos la responsabilidad y buscamos siempre un culpable. Muchas veces ese culpable puede ser la misma circunstancia, se culpa a la otra persona o nos culpamos a nosotros mismos. Entonces, allí nosotros tenemos que tomar responsabilidad del propio acto. Cuando nosotros asumimos la verdad y asumimos la responsabilidad de la situación o circunstancia, inmediatamente nosotros iniciamos un proceso de maduración y de crecimiento, porque lo mejor que puede hacer un ser humano es hacerse responsable de esa situación, esa decisión, esa omisión. Entonces, cuando ya te haces responsable y asumes las consecuencias, hay un proceso de restauración, hay un proceso de autosanación y eso va a permitir de que vivas totalmente anclado a esa situación, a esa perturbación constante que se te presenta en la mañana, en la noche, a través de un sueño. Entonces, estamos invitados también a aceptarnos como somos, vivir la responsabilidad, vivir la misericordia del amor de Dios y ante todo, amarnos como tal, aceptarnos como tal y buscar de alguna manera mostrar de que nosotros tenemos capacidad también de responder a esas situaciones X que hoy en día quizás nos están cuestionando, nos está perturbando, pero te invito de que busques de la misericordia de Dios porque Jesús
es quien nos transforma. Y cuando vivimos el verdadero perdón hay una transformación del corazón, es decir, hay un cambio interior que te lleva a ti a ser libre, a estar bien contigo mismo, contigo misma y de alguna forma aportar con sentimientos positivos, con acciones, con actitudes positivamente en tu vida personal, en tu vida familiar y en tu vida profesional. Entonces, es una responsabilidad vivir el autoperdón, perdonar a los demás, pero también perdonarte a ti mismo, porque recuerda que el primero que te perdona es Dios. Pero si tú no te perdonas, todavía está la atadura de ese sentimiento, como es el resentimiento, el dolor, el rencor. Entonces estamos guiados, estamos bajo la dirección de Dios y Dios nos dice que nos perdona y por ende tenemos que también perdonarnos. Postrado a sus pies yo me rendí, amado. Su misericordia es así y una luz me alcanzó en las tinieblas. Fue Jesús